Hoy, sin embargo, emerge en escena que en la Argentina ya está la cepa Delta. Así se llama. Está Marta Cohen en línea. Quiero hablar con ella. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Paulino. ¿Cómo está usted? La variante Delta ha reconocido la titular de Migraciones. Ya está en la Argentina, han descubierto 2 casos. Hay muchos que dicen, corrobores o ayúdeme usted, que como Argentina testea tan poco, en realidad podríamos estar frente a una variante que esté mucho más extendida de lo que nosotros creemos. El problema es que es mucho más contagiosa y absolutamente más letal, pero lo más relevante es que esquiva la primera dosis. Quiero decir, convierte en inocua casi a la primera dosis que hasta aquí nosotros tendíamos a pensar que nos preservaba de un ataque virulento como el que estamos observando y por el cual muchos terminan peleándola todos los días en unidades de terapia intensiva o pierden la vida. ¿Es exactamente así, doctora? Sí, lo único que no se sabe es si es más letal, pero yo soy una de las personas que piensa que en realidad esta variante muy posiblemente ya está en Argentina. Esto porque en mayo la Organización Mundial de la Salud indicó que esta variante ya estaba en 60 países, incluyendo Brasil. Así que imagínense que por qué no iba a estar en Argentina. Y es verdad que el número de test que se realiza deberían hacerse un mínimo en este momento, mínimo de 600.000 diarios. Muchas veces más de lo que se hace, y por eso es que el positivo es un 33%, 34%, 31%. Para que yo le dé una idea, en el Reino Unido, con unos 5.900, 6.000 casos por día, que hemos aumentado gracias a esta variante, o por esta variante, se están haciendo 1 millón de test diarios y son un positivo de un 0,5%. Es decir, la positividad, el alto grado de positividad de los test indica que son muy insuficientes y por lo tanto hay muchos más casos y los contactos y los rastreos, y se va a ir expandiendo la onda porque no se sabe quiénes son y dónde están. Es verdad que doctora, esta variante... a ver, esta variante, ayúdeme, quiero pasar en limpio. El equipo de producción preparó esto, no quiero quedar rehén de algo que no sea exacto. ¿40% más contagiosa, está bien? Perfecto, sí. ¿Triplicaron los casos en 3 semanas en Gran Bretaña, donde usted está? Sí, mire, yo miré los datos porque acá día a día yo voy mirando los graphs y teníamos 2.100 el 15 de mayo y ahora estamos en 6.000 aproximadamente. Hubo un día de 7.000 incluso, aunque sí se han triplicado los casos. ¿Todas las vacunas pierden eficacia, todas o solo algunas? Bueno, acá se ha probado la de Pfizer, que no hay duda que hasta ahora prueba ser una vacuna muy novedosa y muy exitosa, y que teniendo un 53-54% para las variantes anteriores con una dosis, ahora tiene un 33%. Y la de Oxford, que también tiene un 33% con una sola dosis. Cualquier eficacia menor al 54%, al 50% es ineficaz. Es decir, que exponemos a la población vacunada con una sola dosis a la variante Delta es prácticamente lo mismo que no estar vacunado porque es ineficaz. En cambio, con 2 dosis, al cabo de, obviamente, 2 semanas después de la segunda dosis en tiempo y forma, para la vacuna Pfizer, la inmunidad cae del 93% de antes para la variante británica al 88%, y la inmunidad con la vacuna de Oxford-AstraZeneca cae del 66-70% para la variante anterior a el 60%. Con lo cual, pierden eficacia, es cierto, pero no en la misma forma ni magnitud. La Sputnik, donde se ha vacunado buena parte de la Argentina, en esta variante que ya está en la Argentina, que es la variante Delta, que es la más perturbadora en estas horas, ¿tiene una eficacia de cuánto? Bueno, la Sputnik no se ha probado con esta variante Delta, por lo menos no hay nada publicado, pero yo siempre la comparo como que es muy similar a la plataforma y al método de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, a tal punto que se está buscando combinarlas. Así que yo, por descarte, también va a ser, todas las vacunas son muy poco eficientes con una sola dosis. Con lo cual, digamos, aquellos que pensamos que con una dosis empezamos a transitar la vida desde un lugar mejor, pese a que no perdíamos ni nos relajábamos en cuanto a los cuidados, etcétera, tenemos que empezar a comprender que estamos casi en el estadio previo a esa primera dosis y que solo ese proceso lo vamos a vivenciar cuando llegue la segunda dosis, que por otra parte perturbe mucho saber
que hay retraso en la llegada, más allá de las 400.000 que llegaron esta semana y que están siendo distribuidas al resto del país en el día de hoy, etcétera, y por lo cual se han liberado más de 150.000 turnos en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, en las últimas horas, etcétera. Lo que quiero decir, esa componente 2 de la Sputnik V, si no la reemplazamos rápido, al menos combinándolas con AstraZeneca, como usted sugería, etcétera, la idea de CREPLAC, de hacer 6 meses vista entre la primera y la segunda, empieza a derribarse a partir de estos datos. Bueno, yo entiendo que el paradigma cambió. Lo anterior es obsoleto y hay que hacer una nueva estrategia si queremos actuar rápido. Hay 3 millones de vacunados con las 2 dosis, de los cuales probablemente el 60, póngale el 70%, van a tener una buena respuesta. O sea que en realidad la eficacia es un 70% o un 60% de ese 3 millones. Todo el resto está como si no estuviera inmunizado o muy poca eficiencia y puede surgir una gran complicación en Argentina si no se comienzan a administrar ya las segundas dosis. Cuando Bisotti dice que en 2 meses, 8 semanas, podríamos estar dando vuelta a la página, y uno entendería que a este ritmo de más de 300.000 vacunados por día, un promedio de poco más de 2 millones por semana, si las dosis empezaran a regularizarse en cuanto a la provisión de vacunas y demás, uno entendería que efectivamente habría masa crítica para haber vacunado a las famosas 20 millones que Alberto Fernández había prometido para el primer bimestre del año, en el transcurso del mes de junio y julio, y que uno entraría en agosto, a mitad de agosto, con más de la mitad de la población con una dosis y más de un 25-30% con 2 dosis, pero con todos los grupos de riesgo ya vacunados, casi con las 2 dosis. Y eso debería tender a hacernos pensar que en eventuales terceras olas, o como las queramos llamar, estas variantes y demás, podrían hacer que el sistema no se sature y no se colapse, como hemos visto que ha ocurrido tristemente en los últimos 2 meses. Eso es lo que está en revisión, porque la primera dosis, que es la que va a tener mucho volumen, no sería tan eficaz y entonces debemos rápidamente cambiar de estrategia e ir hacia una segunda dosis más rápido que lo otro. Eso es lo que hizo el Reino Unido. Mira, el Reino Unido fue quien inicialmente propuso, no existía esta variante aún, y propuso vacunar una sola dosis. Bueno, en ese momento estaba bien. Logramos mejorar de 68.000 casos a 2.100 casos, como yo le decía, por día. Y va a bajar de 1.890 fallecidos a días de 0. Pero ¿qué pasó? Hubo un error en retrasar el cierre de las fronteras con los países que tenían esta variante, específicamente con India, y por razones comerciales se demoró por lo menos 10 días. ¿Y qué sucedió? Que en las ciudades, en 2 ciudades, Bolton y Blackpool, hubo un gran surgimiento de este número de casos, y lo que eran 3.000 casos en un momento, ahora son, y eran el 60%, ahora son el 90% del virus circulante, sobre todo en gente que no está vacunada, o que está vacunada con una sola dosis, o incompletamente vacunada. Así que esta situación no aguanta para agosto si la variante Delta ya está en Argentina. A lo mejor agosto sería demasiado esperar. Doctora, ¿cuántos son los países que ya están vacunando, pequeña referencia, a jóvenes adolescentes entre 12 y 17 años? Bueno, perdón. Por favor. En este país ya se aprobó. Estados Unidos, por supuesto, es el primero, sí, porque fue Pfizer quien inició, ¿no es cierto? En el Reino Unido ya se aprobó la vacunación para los jóvenes de 12 años para arriba, y entiendo que se están vacunando a aquellos con vulnerabilidades. Eso está pasando, o empieza a pasar la semana próxima en Francia, sí. Ya está sucediendo en España, y van camino a aprobarlo y empezar a otorgar esas dosis en Italia. Y en el Reino Unido también, así que sí. Doctora, muy gentil y muy amable. Tome un vaso de agua. Le mando un saludo y un abrazo a la distancia. Gracias. Muy Adiós. gentil. Marta Cohen.